Bueno chicos, recordemos que en el último video hablamos sobre los diferentes tipos de enlace y cuál es la importancia de estos enlaces para la formación de las diversas moléculas. Uno de los parámetros que hay que tener en cuenta que nos va a definir el tipo de enlace que se forma entre los elementos es la electronegatividad, donde la electronegatividad está definida como la capacidad que tiene un átomo o una molécula para atraer o para arrancar los electrones para sí mismo. Entonces, para la electronegatividad nos basamos principalmente en, en el principio de Pauli y en los valores de electronegatividad. Como podemos observar, a través de los grupos la electronegatividad aumenta cuando vamos de izquierda a derecha. Entonces, teniendo en cuenta estos valores de electronegatividad, podemos decir el tipo de enlace que se forma cuando hacemos la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que estén interactuando. Entonces, si esta diferencia de electronegatividad nos da menor a 0.5, hablamos de que se forma un enlace covalente no polar. Si por otra parte la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad da mayor o igual a 0.5, se forma un enlace covalente polar. Y si el valor de esa diferencia está entre 1.5 y 2.1, tenemos la formación de un enlace de carácter iónico. Otro parámetro importante es el parámetro de polaridad, donde tenemos que la polaridad nos va a indicar la tendencia predominante en una molécula, es decir, la permanencia de los electrones en términos de tiempo con uno de los átomos de la molécula. Para esto hay una medida cuantitativa que se llama el momento dipolar. Cuantitativa quiere decir que se puede medir, que se puede obtener un número para medir esta tendencia de la densidad electrónica. El momento dipolar es, como ya decíamos, la medida cuantitativa de polaridad de un enlace. Involucra dos parámetros principalmente, que son la carga y la distancia que existe entre estas cargas. Está definida por la ecuación que aparece acá, donde Q es la carga y R es la distancia. Entonces podemos decir que una molécula, cuando una molécula tiene más de dos átomos, el momento dipolar está determinado por varias variables. Una de esas es la polaridad y la otra es la geometría que presenta dicha molécula. Otro parámetro muy importante es la energía de enlace. La energía de enlace está definida como un tipo de energía potencial que involucra dos parámetros principales, la entalpía de reacción y la entalpía de enlace. Cuando hablamos de la entalpía de reacción, nos estamos refiriendo principalmente a la ruptura o formación de nuevos enlaces durante una reacción, que básicamente pues, es lo que pasa en los procesos de reacciones químicas. Hay ruptura y formación de nuevos enlaces para obtener nuevas moléculas. Esta ruptura y esta formación de enlaces implica que se libere o que se absorba energía. Cuando hablamos de la liberación de energía, estamos hablando de una reacción de tipo exotérmica, es decir, que libera calor, y cuando es una reacción que requiere energía para que sea el rompimiento o la formación del enlace, hablamos de reacciones endotérmicas. La entalpía de reacción, por su parte, describe la energía almacenada dentro de un enlace, es decir, los enlaces que se forman entre dos moléculas tienen consigo una energía innata. Esa energía es necesario superarla para poder romper ese enlace. Entonces, a eso es a lo que denominamos la entalpía de enlace. Energía almacenada en un enlace entre átomos de una molécula. La entalpía de enlace, entonces, se puede ver de esta manera gráficamente. Tenemos una molécula que está compuesta por dos tipos de átomos. Al aplicar esta energía, lo que logramos es la ruptura de los dos átomos, y lo que buscamos es que en esa ruptura cada átomo quede con su electrón correspondiente.
Bueno, hay otras definiciones más concretas para cada una de estas energías. Tenemos que la entalpía de reacción es la energía necesaria para que se lleve a cabo una reacción. Durante este proceso se pueden llevar a cabo rupturas o formación de enlaces. Por su parte, tenemos que la entalpía de enlace describe la energía almacenada en un enlace entre átomos de una molécula y además se puede definir como la energía necesaria para que se rompa un enlace homolíticamente en fase gaseosa. Homolíticamente quiere decir por partes iguales y que cada uno va a tener su electrón correspondiente. Bueno, ahora vamos a involucrar otro término que es un poco más complejo, es el término de resonancia. La resonancia como tal implica la rotación o el movimiento de los electrones que están presentes en la capa de valencia de un átomo a través de la estructura de una molécula. Entonces, este término de estructura de resonancia involucra las estructuras de resonancia. Quiere decir que una sola molécula puede tener más de 2 estructuras de Lewis diferentes, ¿cierto? Vamos a tomar como ejemplo el nitrógeno. Ya sabemos que la configuración del nitrógeno es Z igual a 7, es decir, que vamos a ubicar 7 electrones. Entonces tenemos el primer orbital 1s, luego el segundo orbital 2s, luego el tercer orbital 2p, donde tenemos que el 1s y el 2s están completamente llenos y por su parte el 2p solo cuenta con 3 electrones, ¿cierto? Observando esta configuración electrónica también tenemos que nuestra capa de valencia va a ser la que tenga el número n más alto, en este caso es 2, es decir que tenemos 5 electrones en la capa de valencia. 3 que no están apareados, es decir que tienen la posibilidad de formar enlaces, y 2 que están apareados pero que van a acompañar el átomo en todo momento. Entonces, nuestro punto de partida para la resonancia van a ser estos 2 electrones que están en la capa de valencia pero que no tienen la capacidad de formar enlace. Ya sabemos que el nitrógeno forma 3 enlaces. Tenemos esta estructura molecular donde el nitrógeno tiene efectivamente sus 3 enlaces correspondientes al orbital 2p, 1, 2, 3, y estos 2 electrones que son los correspondientes al orbital 2s. Estos 2 electrones se van a encargar de moverse porque ellos son, recordemos que los electrones están constantemente en movimiento, van a encargarse de moverse alrededor de esta estructura. Entonces, ellos pueden pasar a este lado y formar esta estructura de resonancia con 2 enlaces y con una carga positiva para el nitrógeno y a su vez devolverse para quedar en su posición inicial. Entonces tenemos que esta molécula tiene 2 estructuras de resonancia. Realmente ninguna de las 2 es la verdadera, sino que va a haber un punto intermedio que conlleva a esta representación combinada de la estructura para esa molécula. Y el último tema del que vamos a hablar es el término de hibridación, donde la hibridación implica la combinación de 2 o más orbitales atómicos. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la hibridación? Pues formar nuevos orbitales que tengan una energía muy similar, pero que tengan mayor estabilidad. Recordemos que todo lo que se da en química va siempre enfocado a la búsqueda de la estabilidad y el menor gasto energético. Entonces vamos a recordar la forma de los diferentes orbitales: 2s circular, 2p, 2y y 2z globular, pero en las diferentes direcciones del eje cartesio. Entonces, vamos a tener diferentes combinaciones o tipos de hibridaciones dependiendo del número de orbitales que se estén combinando. Entonces tenemos el tipo sp, que implica la combinación de un orbital s y un orbital p. Esta sería la forma en que se visualizaría este tipo de orbital. Y recordemos, esta hibridación lo que
me va a determinar va a ser la estructura 3D de cada uno de estos orbitales. La geometría de la molécula es lo que se ve realmente afectado por este tipo de hibridaciones. Tenemos la estructura 2sp2, que es la combinación de un orbital S y dos orbitales P. Va a tener una geometría triangular, como se observa acá. Tenemos finalmente la estructura sp3, que es la combinación de un orbital S con tres orbitales P, y se visualizaría de esta manera con una geometría tetraédrica. Bueno chicos, espero que haya quedado claro todo el concepto de enlace químico, tipos de enlace, las definiciones y los conceptos fundamentales para entender cómo y por qué o qué es lo que me va a determinar qué tipo de enlace se va a formar.